Es un verdadero placer, queridos hermanos, de nuevo encontrarnos para revisar juntos nuestra revista La Atalaya del mes de diciembre del 2020. Es el segundo artículo que utilizaremos para este fin de semana. Le recordamos que si usted aún no se ha suscrito a este canal y las sugerencias que escucha creen que vale la pena recibir información continuamente, puede hacerlo. Suscríbase, es completamente gratis y siempre se le estará avisando cada vez que se suba un nuevo video que utilizaremos para nuestra reunión. Para esta ocasión, que corresponde a la semana del 8 al 14 de febrero, tenemos el estudio número 50. Y el tema es ¿cómo van a resucitar los muertos? Este va de la mano con la semana anterior que estábamos revisando ya sobre la resurrección celestial. Ahora tendremos algunos detalles adicionales con relación a esta. Empecemos entonces con la revisión de nuestro texto base de esta consideración, que es la primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y el versículo 55, donde dice: Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El avance que corresponde para este estudio es: la segunda mitad de 1 Corintios 15 nos da más detalles sobre la resurrección, en especial la de los ungidos. Pero lo que Pablo escribió también es importante para las otras ovejas. Este artículo mostrará qué efecto debe tener en nuestra vida la esperanza de la resurrección y qué motivos nos da para mirar al futuro con confianza. Así que entremos en la revisión de las preguntas y tratemos de encontrar las respuestas. Párrafos 1 y 2 dice: ¿por qué es importante para todos los cristianos aprender acerca de la resurrección celestial? Una posible respuesta sería: porque gracias a esa resurrección celestial recibiremos muchas bendiciones en la tierra. Los ungidos, ellos no saben cómo será vivir en el cielo, mientras estén aquí en la tierra, por supuesto, y no saben lo que es tener un cuerpo espiritual. Pero sí se puede obtener algunos detalles que Jehová ha hecho y se lo ha puesto por escrito en su palabra. Sabemos, por ejemplo, que ellos gobernarán con Cristo y que junto a Él destruirán a los gobiernos humanos que tanto daño hacen a las personas. Además, también en la Biblia se dice que se destruirá la muerte y que ellos también luego se someterán a Jehová. Jesucristo hizo que algunos de sus discípulos pusieran por escrito algunos detalles. Por ejemplo, en 1 de Juan 3:2 escribió el apóstol Juan: ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él. Así que tenían ellos la idea de que recibirían un cuerpo espiritual tal como lo tuvo Jesús. Y el apóstol Pablo también, como veremos en esta primera carta a los Corintios 15, pues él también puso por escrito algunos detalles. Es más, al finalizar el párrafo 2, se nos sugiere revisar la pregunta de los lectores que hay en esta misma revista, de una excelente explicación que se da de 1 Corintios 15:29, donde dice aquí que ¿qué harán los que se bautizan con el propósito de ser personas muertas? Es un texto que se ha entendido de parte de otras personas de una manera incorrecta. Vale la pena que nosotros también lo revisemos. Veamos el párrafo 3, la pregunta: tal como indica 1 Corintios 15, 30 al 32, ¿qué pudo hacer Pablo gracias a su fe en la resurrección? Bueno, tendríamos que leer este texto. 1 Corintios 15, 30 al 32 dice: ¿y por qué estamos también en peligro a todas horas? Diariamente me enfrento a la muerte. Esto es tan cierto, hermanos, como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Si yo, como otros hombres, he peleado con animales salvajes en Éfeso, ¿de qué me sirve? Si los muertos no van a ser resucitados, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La pregunta decía, tal como indica 1 Corintios 15, 30 al 32,
¿qué pudo hacer Pablo gracias a su fe en la resurrección? Lo que hizo él es soportar todo tipo de pruebas. Se enfrentó a la muerte. Tal vez dice aquí que luchó contra animales o posiblemente se estaba refiriendo a la oposición de los judíos y de otros enemigos que eran como animales salvajes. Aún así, él era muy optimista. Así lo dijo en 2 Corintios 4, donde dijo que no se rendía a pesar de las dificultades que las veía como momentáneas. Veamos la pregunta número 4. ¿Cómo fortalece la esperanza de la resurrección a muchos cristianos hoy? Bueno, muchos de nuestros hermanos están sufriendo distintas situaciones. Todos nosotros lo pasamos. Algunos nos enfrentamos al delito, a la violencia, guerras, restricción para nuestras reuniones o para la predicación. Ahora, la esperanza de la resurrección nos ayuda a evitar el miedo a la muerte, ya que si eso sucediera, Jehová promete levantarnos de nuevo a la vida. Y eso se lo expone aquí en la fotografía, donde nuestros hermanos, pues el padre de familia está observando por la ventana el posible peligro que puede acercarse, mientras la familia, en cambio, está ellos repasando su palabra, la Biblia, tanto de manera electrónica como física. De esa manera ellos no dejan de cumplir la voluntad de Jehová a pesar de las restricciones que se mencionan aquí. Pasemos al párrafo 5. ¿Qué manera de pensar podría debilitar nuestra fe en la resurrección? La misma que tenían en la época de Pablo, cuando él dijo, comamos y bebamos que mañana hemos de morir. Esas palabras están en Isaías 22:13, donde en esa época la gente solo estaba de fiesta, divirtiéndose y disfrutando el momento, por decirlo así. Esa es una actitud despreocupada, muy peligrosa para nuestra fe, como que a nosotros podríamos decir, pues no pasa mayor cosa, no pasa nada, la vida es corta, a disfrutarla. Y eso puede debilitar nuestra fe en la resurrección. La pregunta 6. ¿Cómo debería influirnos la fe en la resurrección al escoger con quién pasamos tiempo? La semana anterior vimos que los filósofos de Atenas negaban la resurrección y se burlaban. Así que debemos nosotros evitar juntarnos con personas que nieguen esta enseñanza basada en la palabra de Dios. Debemos evitar también a personas que solo piensan vivir el momento, que quieren disfrutar de la vida de una manera despreocupada. Por eso es que en 1 Corintios 15, 33 y 34 se dice, entren en razón, haciendo lo que es justo y no practiquen el pecado. Y también hablaba de cuidarnos de no juntarnos a malas compañías. Así que sí es muy importante saber escoger con quién andamos. La pregunta que viene en el párrafo 7, previo al subtítulo que dice ¿con qué clase de cuerpo vendrán? Dice la pregunta 7. Según 1 Corintios 15, 35 al 38, ¿qué podrían preguntar algunos sobre la resurrección? Pues bueno, tendríamos que leer los versículos. 1 Corintios 15, 35 al 38 dice, no obstante, alguien dirá, ¿cómo van a resucitar los muertos? Sí, ¿con qué clase de cuerpo vendrán? Insensato. Lo que siembras no llega a vivir a menos que primero muera. Y lo que siembras no es el cuerpo que se desarrollará, sino un simple grano, sea de trigo o de alguna otra semilla. Pero Dios le da el cuerpo que quiere y le da a cada semilla su propio cuerpo. La pregunta decía, según 1 Corintios 15, 35 al 38, ¿qué podrían preguntar algunos sobre la resurrección? Preguntarían, ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Y es muy importante que encontremos las verdaderas respuestas porque hay tantas ideas, tantas teorías que se han creado alrededor que nosotros podríamos creerlas al no revisar exactamente lo que Jehová dice en su palabra.
Por eso veamos el párrafo 8. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entender mejor la resurrección celestial? Por ser seres humanos, podemos nosotros poner en entredicho lo que Jehová ofrece, pensando que no es posible debido a nuestro conocimiento. Sin embargo, cuando uno revisa la historia de la creación, se da cuenta que Jehová creó el universo de la nada y que a los seres humanos los hizo del polvo del suelo. Así que para él no es difícil, para nada difícil, volver a la vida a alguien. Y se pone el ejemplo en el texto que leímos de 1 Corintios 15 y se compara a una semilla de una planta, que al sembrarla se produce luego una nueva planta. Y esa planta es totalmente diferente a la semilla que se puso en la tierra. Así que a eso se refiere también para entender la resurrección celestial. Al morir como un ser humano, se resucita algo totalmente distinto a lo que murió. En este caso, al resucitar como un ser espiritual. Y tenemos aquí a continuación un dibujo combinado donde se lo ve a Jesús enseñando a la multitud con un cuerpo humano, como quien dice una semilla, y luego cuando tiene ya un cuerpo espiritual, cuando es una planta, totalmente diferente a lo que fue una semilla. Por eso dice la nota, Pablo puso el ejemplo de una semilla y una planta para explicar que Dios puede darles a quienes resucita el cuerpo que necesita. Mientras Jesús estuvo en la tierra, necesitaba un cuerpo humano, físico. Al resucitar, necesitaba ahora un cuerpo espiritual para poder estar ahí como, después de un tiempo, el rey del reino de Dios. Continuando con esto, veamos el párrafo 9. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 39 al 41 sobre los diferentes tipos de cuerpos que existen? Bien, leamos el texto entonces. 1 Corintios 15, 39 al 41 dice: No todos los cuerpos son iguales. Los hay humanos, los hay de ganado, y los hay de aves y de peces. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero la gloria de los cuerpos celestiales es de una clase y la de los cuerpos terrenales es de otra. La gloria del sol es de una clase, la gloria de la luna es de otra, y la gloria de las estrellas es de otra. De hecho, la gloria de cada estrella es diferente. La pregunta del 9 decía, ¿qué dice 1 Corintios 15, 39 al 41 sobre los diferentes tipos de cuerpos que existen? En pocas palabras, que son diferentes. Habla de los cuerpos humanos, del ganado, aves, peces, y también hace la diferencia entre el sol y la luna, como las estrellas. También dijo por eso que hay cuerpos celestiales y terrenales, refiriéndose a los ángeles y a los humanos. Esa es la razón por la que a veces los seres humanos ponen en entredicho lo que Jehová dice, porque no comprendemos más allá de lo que nosotros hoy día observamos. El párrafo 10. ¿Qué clase de cuerpo tendrán quienes resuciten en el cielo? Sería un cuerpo espiritual, diferente al de un humano que se descompone con el pasar del tiempo. Ellos no resucitarán en la tierra, por lo tanto necesitan un cuerpo celestial, uno espiritual para habitar allí. Párrafos 11 y 12. ¿Qué cambio experimentó Jesús al resucitar y qué se puede decir de los ungidos? Mientras Jesús estuvo en la tierra, tuvo y necesitó un cuerpo físico. Pero al morir, resucitó con un cuerpo espiritual porque ese era el cuerpo que sería el que le permita estar en los cielos. Resucitaría como un ser espiritual. Lo mismo sucede con los ungidos. En 1 Corintios 15:50 dice que carne y hueso no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, ellos necesitan un cuerpo espiritual para estar en el cielo. Los apóstoles y otros más que murieron en esa época de Jesús en adelante, tenían que esperar en el futuro para poder resucitar. Eso es lo que indica 1 Corintios 15, que tendrían algunos que haberse dormido en la muerte y esperar hasta el momento preciso. Tenemos ahora el subtítulo La victoria sobre la muerte. La pregunta 13.
qué sucedería durante la presencia de Jesús. Basándonos en los registros bíblicos, sería la resurrección de los ungidos que habrían muerto siglos atrás, se realizaría durante la presencia de Jesús. ¿Y cuándo es esta presencia? Textos como Mateo 24, 3, 7 al 14 indican que como parte de esta señal serían guerras, terremotos, epidemias y cualquier otro acontecimiento mundial que sería importante, además de la predicación de las buenas noticias del reino de Dios. Todo esto sería una clara demostración que vivimos en la presencia de Cristo. Es decir, los cristianos ungidos resucitarían durante ese periodo. El párrafo 14 dice: ¿qué le sucede a los ungidos que mueren durante la presencia de Cristo? Bueno, en el 13 hablaba de los que habían muerto mucho tiempo antes y tuvieron que esperar a la presencia de Cristo para resucitar. Pero ¿qué sucede con los que mueren hoy durante esta presencia? Primera los Corintios 15, 51 y 52 dicen que son cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, ellos de manera automática, inmediata, ellos resucitan como hermanos de Cristo y tienen la felicidad completa de estar junto a Jesús de ahora en adelante. Así que mientras los apóstoles y otros cristianos habían muerto siglos atrás, tuvieron que esperar a este periodo de la presencia de Cristo, los que mueren ahora resucitan de manera inmediata. Párrafo 15. ¿Qué harán en el cielo los que son cambiados en un abrir y cerrar de ojos? En el libro del Apocalipsis 2 y también en el capítulo 19 se indican que ellos tendrán poder para pastorear a las naciones con vara de hierro, es decir, aplastar a las naciones, autoridad que Jehová les dará a ellos. Y es lo que podemos ver en el dibujo, donde dice: los que son cambiados en un abrir y cerrar de ojos ayudarán a Jesús a aplastar a las naciones. Y ahí se los ve a ellos, con el cetro de autoridad que recibieron de parte de Jehová para apoyar a Jesús en destruir a todas las naciones que tanto daño hacen en nuestros días. Párrafo 16. ¿Cómo vencerán a la muerte millones de personas? Pues sería resucitando. Al hacerlo, será una victoria sobre la muerte porque no ha podido retener a todos estos millones de seres humanos que resucitarán en la tierra, hecho un paraíso. También los ungidos, ellos tendrán esa victoria porque volverán a la vida. Así que todo esto es una clara demostración de que realmente Jehová puede conseguir lo que se propuso. Será un momento emocionante, un momento maravilloso volver a ver a nuestros seres queridos que han muerto en el pasado, y también los que pasen vivos a Armagedón tendrán el privilegio de ver cómo esta tierra se va transformando en un hermoso paraíso. Y claro, al final, pues todos los que se mantengan leales conseguirán la victoria permanente al tener vida eterna. Párrafo 17. ¿Qué dice primero los Corintios 15, 58 que debemos hacer? Bueno, el texto bíblico dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inamovibles, y estén siempre muy ocupados en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo relacionado con el Señor no es en vano. Volviendo a la pregunta 17, dice: ¿qué dice primero los Corintios 15, 58 que debemos hacer? Pues estar muy ocupados en la obra del Señor. Es que nos espera un futuro maravilloso al permanecer leales y activos. Nos daremos cuenta de que nuestro servicio a Jehová no fue en vano. Sin duda, muy buenos recordatorios y algunos detalles adicionales que recibimos en este estudio. Tenemos ahora las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Cómo nos ayuda la esperanza de la resurrección a afrontar las pruebas? Bueno, hicimos un repaso de cómo muchos de nosotros vivimos, rodeados de delitos, guerras, restricción de nuestra obra de reunirnos o de predicar, y aún así no tememos, porque tenemos la esperanza de la resurrección. Si es que morimos por nuestra lealtad, hay esa oportunidad. Veamos la otra pregunta.
¿qué harán junto con Cristo los que son cambiados en un abrir y cerrar de ojos? Como vimos en un dibujo, ellos aplastarán a las naciones con vara de hierro junto con Jesús, puesto que se les ha dado la autoridad para hacerlo una vez que ellos resucitan. Y la pregunta final del repaso dice: ¿por qué es oportuno para nosotros hoy el consejo de 1 Corintios 15:58? Porque queremos mantenernos ocupados en la obra del Señor, haciendo todo lo posible por mantenernos leales y confiando en un futuro maravilloso, tanto para los cristianos ungidos, para los millones que resucitarán en la tierra y los que pasen vivos a Armagedón. Sin duda, este artículo nos siguió dando iluminación sobre la resurrección, bajo el tema ¿cómo van a resucitar los muertos?, lo que correspondía para el artículo de estudio número 50 de la semana de febrero 8 hasta el 14. Así que esperamos nosotros también aprovechar la ocasión para participar con nuestros comentarios, escuchar los de nuestros hermanos también que lo hacen durante la reunión. Y les recordamos que si aún no se ha suscrito a este canal y cree que las sugerencias desea recibirlas continuamente para participar en la reunión, puede hacerlo. Es totalmente gratis. Esto es lo que correspondía para nuestro estudio de la Atalaya de diciembre del 2020. Esperamos tener el placer de poder seguir participando y, si es la voluntad de Jehová, de volvernos a encontrar en una próxima ocasión.